como Adriana. Realmente también a mí me ha inspirado mucho la palabra de Dios. Yo también, como comentaba Adriana, era una persona que no conocía la Biblia, incluso no tenía el ánimo nunca de leerla. Sin embargo, cuando a veces yo en su momento tenía ciertas situaciones complejas, abría la Biblia y justamente en donde la abría, parecía que el Espíritu Santo ahí me hablaba y justamente me decía o me externaba lo que realmente en su momento necesitaba. Y en esta semana yo leí Eclesiastes en su capítulo 3 en donde dice hay un tiempo para todo. Y yo siento que este es mi tiempo, o sea, mi tiempo para aprender de Dios, acercarme a Él y amar su palabra. Amén, muy bien. Bien, bien, bien. Gracias, Quique. David. Yo creo que sí te das cuenta que la Biblia sí fue inspirada por Dios a medida de que la vas leyendo y vas confirmando que inclusive la misma ciencia confirma muchas cosas que están escritas ahí, ¿no? Por ejemplo, yo veía que los científicos de la NASA reconocen que falta un día en la historia del mundo y cuando vemos que en el pasado el sol se detuvo, la luna y el sol se detuvieron un día, entonces dices, pues sí es cierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que las vas leyendo y las vas confirmando y vas viendo que sí es cierto, o como la existencia del arca, ¿no? Que hoy los científicos han descubierto que hay rocas sedimentarias incluso en el Monte Everest, ¿no? Que hay formaciones de peces, de moluscos, de cosas. Entonces quiere decir que eso algún tiempo estuvo sumergido bajo el agua. Entonces dice, pues sí es cierto, ¿no? O sea, sí existió el arca y sí hubo el diluvio, ¿no? Entonces yo creo que a medida que vas leyendo, vas comprendiendo muchas cosas de lo que hoy en día vivimos, ¿no? Correcto, gracias, gracias. Muy bien, pues entonces lo que tenemos que tener claro es que podamos en algún momento nosotros defender de dónde viene la Biblia, cómo se creó la Biblia, por qué decimos nosotros que es inspirada, porque lo de menos es discutirlo entre cristianos, porque entre cristianos pues todos creemos que pues tal y cual es un libro inspirado por Dios, pero con los no cristianos, ahí es donde muchos de ellos nos van a empezar a cuestionar. Ahora lo importante es que tengamos ya la herramienta del conocimiento que es de dónde proviene, por qué creemos nosotros que es inspirada y de dónde, por qué los cánones son como los estamos nosotros tenemos en nuestra Biblia, o sea, ¿por qué es como un canon protestante? ¿Por qué no utilizamos el canon judío? ¿Por qué no utilizamos el canon católico, etcétera? Entonces, que tengamos esa defensa pronta para en caso de que alguien nos pregunte, alguien nos trate de cuestionar, sepamos exactamente por qué, ¿no? Entonces, ese es el objetivo también. Entonces, sí les recomiendo que lo vayan repasando y que vayamos todos pues avanzando y sobre todo amar la palabra de Dios, amar la palabra, porque si somos cristianos debemos de leer la palabra de Dios. Si nos decimos cristianos y no leemos la palabra de Dios, pues la verdad es que no sé si nos digamos cristianos o no, si seamos cristianos o no, ¿verdad? O sea, el cristiano considera que si es la palabra de Dios, entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Muy bien, perfecto. Muy bien, hermanos, pues entonces damos por concluida ahorita la lección número 1. Me gustaría que empezáramos entonces la lección número 2. La voy a poner aquí en... Ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, la lección número 2 habla acerca del temor de Dios, ¿ok? Nosotros todos sabemos que la salvación se obtiene por obras o por gracia. Por gracia. Por gracia. Muy bien. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos es suficiente para obtener la salvación, ¿de acuerdo? Nada de lo que hagamos nosotros. Sin embargo, ya que el Señor nos escogió, ya que el Señor nos abrió las puertas
al arrepentimiento, ya que el Señor vino a nuestras vidas, nos transformó, nos regeneró, nos dio un nuevo nacimiento, una nueva vida. Entonces empezamos a dar nuestros frutos. ¿Okay? Y esta parte del fruto, esta parte de lo que viene después de que por gracia hallamos la salvación por medio del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entonces, nosotros vemos en la Biblia este término que se llama el temor de Dios. Ese lo vemos mucho, hablamos, o cuando ustedes empiezan a leer más a profundidad, van a ver algo así como temor de Dios, temor de Jehová, temor del Señor, que esta persona era temeroso de Dios, que Pedro dice teman a Dios, que Jesús dice temer a Dios. ¿Sí me explico? O sea, ese término es muy común dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una importancia y un significado importante para los creyentes, para poder mantenernos en el camino del Señor, ¿ok? Ese es el temor de Dios. Ahora, el objetivo, pues obviamente es aprender qué es el temor de Dios, por qué hemos de temer a Dios y cuáles son los beneficios. Bien. El versículo para memorizar, pues hablamos de Eclesiastés 12:13, que dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, ¿ok? Es el versículo base que ustedes se irán aprendiendo y a su vez cuando se lo vayan memorizando van a empezar a meditar en él, que ese también es una parte importante. Son bastantes versículos. Me gustaría que ahorita, por ejemplo, tomáramos solamente la primera columna, porque seguramente no nos va a dar tiempo de verlo todo, pero si alguien me puede ayudar con buscándolos y teniéndolos a la mano. ¿Quién me ayuda con Salmos 111, 10? Yo. No, Estela. Bueno, Gaby. Ok, Gaby. Estela, Proverbios 1:7. Sí. ¿Quién me ayuda con Proverbios 9:10? Yo, Angie. David. Ok, Angie. Job 28:28, David. Proverbios 15:33. ¿Quién me ayuda? Yo. Creo que fue Yamile primero. Proverbios 15:33. Daisy, ¿me ayudas con Proverbios 8:13? Sí. ¿Quién más me ayuda con el que sigue? Lau. Segunda de Corintios 7:1. Sí, gracias, Lau. Segunda de Corintios 7:1. ¿Quién me ayuda con? Yo, Proverbios 14:26. Ok, ¿quién es Vero? ¿Quién? Adriana. Adriana, Escorcio. perdón. Escorcio, ok. Proverbios 14:27. Gracias, Daniel. Isaías 33:6. Yo, Vero. Vero, gracias. Génesis 22, 1 al 12. Adriana Gutiérrez. Adriana, muy bien. Yo creo que no nos va a dar tanto tiempo porque de hecho, una de las intenciones en esta lección, como ya es un poquito más profundo en cuanto al entendimiento y al tema, entonces nos vamos a ir muy lento y nos vamos a ir muy participativos. Quiero verlos a todos participando, quiero verlos a todos que estén aportando en base a lo que el Espíritu Santo les da a entender y que no se queden con ninguna duda, que sea lo más claro posible, ¿ok? Bueno, entonces hasta ahí. Empecemos entonces a revisar qué es el temor de Dios. Entonces, como les comentaba, el término del temor de Dios también en la Biblia se menciona como temor de Jehová, como temor del Señor, y son esos tres términos los que hacen o los que vienen en la palabra en la Biblia. ¿Ok? Entonces van a ver esos tres términos: temor de Dios, temor de Jehová y temor del Señor. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí, esta es la pregunta que quiero hacerles a todos y quiero que todos me den su opinión. ¿Ok? Lo que ustedes entienden. ¿Qué entendemos nosotros, cada uno de nosotros, al leer este término en la Biblia? ¿Qué es lo que ustedes entienden? Tanto en la experiencia que llevan como cristianos, tanto si son nuevos como cristianos, ¿qué entienden por temor de Dios, temor de Jehová, temor del Señor? Adelante, Víctor.
Yo lo que entiendo de temor del Señor es el guiarnos por medio de su palabra. Entender su palabra, amarlo y guiarnos realmente en lo que Él nos está diciendo de cómo nos debemos de conducir y cómo debemos de ser o cómo es un cristiano. Ok, entonces es guiarnos por su palabra, ¿verdad? Entonces, guiarnos por su palabra es lo que dice Víctor, que el término de temor de Dios. Quique. Yo entiendo el temor de Dios que es estar fuera de, digamos, de lo que Él pretende en su palabra que nosotros absorbamos a través del Espíritu Santo. El que no, el que no llevemos nuestra vida conforme a sus mandatos. A ver, ahí no te entendí muy bien, Quique. O sea, tú dices lo opuesto a lo que dijo Víctor, o sea, fuera de... Sí, o sea, la Biblia es sabia porque está inspirada en Dios y justamente Dios nos está indicando lo que a Él le agrada, porque somos su creación. Entonces, temor de Dios, ¿qué es para ti? Para mí el temor de Dios es que si no hago las cosas como se deben de hacer conforme a su palabra escrita, pues no voy a estar cerca de Él, ¿no? Ok. Como lo hemos mencionado en la reunión de varones, ¿no? Al final... Ok. pues no es estar cerca de Él, es salirse de Él. Ok. Entonces, es no hacer las cosas como está escrito en su palabra, ¿verdad? Sí, como habíamos comentado con el pastor, hay un cielo, hay un infierno, y justamente si no hacemos lo que nos dice su palabra, pues justamente no seremos merecedores del reino de Dios. Ah, ok. Ojo, no seremos merecedores, dice Kiki. Perfecto. Entonces, Daisy, adelante. Yo lo entiendo así como cuando, por ejemplo, nosotros como padres le decimos a nuestros hijos las cosas buenas y las malas, y si haces cosas buenas tienes consecuencias buenas, y si no, pues tienes malas. Así lo veo, así como el temor a Dios es como, por ejemplo, nosotros, bueno, yo que apenas estoy empezando este camino, hay muchas cosas que ya sé que no se deben de hacer. Entonces el temor a Dios sería que, por ejemplo, yo las hago sabiendo que no son correctas, entonces ya sientes temor y sientes como vergüenza porque ya sabes que no se hace. Ok. Ah, entonces es temor a hacer las cosas malas delante de Dios. Sí. Ok, gracias, Daisy. David o Estelita, no sé quién le levantó. Yo. Primero, el temor a Dios no es tenerle miedo, ni a Dios y verlo como un tirano, como alguien, como un ser castigador, sino para mí el temor a Dios es un respeto, una reverencia a Dios y seguir sus mandamientos. El respeto, reverencia, seguir mandamientos. Ok. Y el temor de Jehová, dice el Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, tener esa conciencia de que debemos de tener el conocimiento de parte de Dios, tener la sabiduría de parte de Dios. Ok. Y el temor del Señor es la sabiduría. Ok. Es sabiduría de Dios. Muy bien. Adriana Gutiérrez, gracias, David y Estelita. Adriana Gutiérrez. Para mí el temor a Dios es no obedecerlo. Así lo puedo resumir, no obedecer, porque hay ocasiones en las que Dios nos dice que no debemos de hacer determinada cosa y hacemos nuestra voluntad. Entonces, no obedecerlo y hacer la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios. Ok. Muy bien. Para mí eso es. Gracias. No temor a Dios, el temor de Dios. Ok, gracias. Angie. Yo iba a decir lo mismo que dijo Estelita.
que más bien el temor de Dios es tener respeto hacia Dios, hacia su palabra y los mandamientos que Él nos da. Resumido en lo que dijo Estelita. Okay. Respeto, reverencia y seguir sus mandamientos. Bien. Me falta Yamile. Yo pienso que es saber que lo necesito. O sea, que sola no puedo. Y que esa parte como de debilidad, o sea, solamente así Él puede vivir en mí y yo en Él. Ok. Bien, bien, bien. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos aquí guiarnos por su palabra, no hacer las cosas como está escrito en su palabra, temor a hacer las cosas malas delante de Dios, no es tenerle miedo, es respeto, reverencia y seguir sus mandamientos, es sabiduría, es no obedecerlo, hacer nuestra voluntad y es saber lo que necesitamos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo, Adriana. Sí. Pues parto igual que David, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y pues sí, finalmente es el conocimiento que adquirimos del Señor, de su palabra, de lo que Él pide de nosotros. Y eso nos lleva a ese conocimiento, a esa sabiduría, al amor a Dios, a respetarlo, a obedecer su palabra, a obedecer todo lo que Él nos pide. Y eso nos lleva a que nuestros actos diarios, a nuestra carne, podamos pues realmente saber cuando estamos haciendo las cosas bien, las cosas mal, porque ya tenemos esa conciencia de pecado, el Espíritu ya está en nosotros a través del conocimiento que adquirimos. Ese conocimiento es lo que nos da eso, pues eso es que nos redarguye, ¿no? Que cuando hacemos algo mal, pues sabes que no está bien, que hay un Dios que te ve, un Dios que lo sabe, a través del conocimiento que adquirimos por escudriñar su palabra. Ok, muy bien. Gracias, gracias, Anita. Muy bien. Entonces, como pueden ver, hay diferentes interpretaciones u opiniones acerca de cómo describimos esta palabra. Pero como les comento, la vamos a ver mucho. Principalmente se escribe mucho en los Salmos, se escribe mucho en Proverbios. Y lo importante aquí es que sepamos todos y lleguemos a una claridad de qué significa el temor de Dios y qué podemos, o cómo nos puede ayudar o cómo lo utiliza el Señor para nuestras vidas. Y efectivamente hay mucha... hablaba con el pastor y realmente coincidíamos en que la palabra temor normalmente, muy frecuentemente, se equivale a miedo, ¿no? Esa es una de las situaciones que más, no sé si a lo mejor es algo cultural o es algo del hombre como tal, pero siempre que escuchamos temor, tiene que ver con el miedo, ¿no? Es que me atemoricé, es que tuve miedo, es que tuve temor, es que todo esta palabra en sí nos refleja un miedo normalmente, ¿no? Pero pues, recordemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo están en unos idiomas que no son los idiomas del castellano, y eso es con lo que podríamos empezar. Digamos, nosotros, permítame tantito, vamos a continuar. Nosotros primero lo que tenemos que hacer es ver cómo son las palabras originales. Y entonces, todos los versículos que yo les puse aquí, que van a ver ustedes, todos tienen la misma raíz, tanto hebrea como griega, y todos tienen, digamos que un significado dependiendo de cómo se utiliza esa palabra en la oración. Entonces, es importante porque tenemos que ver cómo está esta palabra utilizada dentro de los versículos. ¿Me explico? Entonces, en el Antiguo Testamento, para la palabra que se llama temer o en infinitivo, que es el temor, en hebreo se utilizan dos palabras prácticamente, ¿no? Es yaré y es yiré. Yaré, Y-A-R-E,
es la raíz primaria y lo pongo como número. Si se fijan, le pongo el número 3372, 3373 y 3374. Esto les voy a decir por qué. Porque hay un diccionario que también se lo recomiendo si quieren ir más a detalle. Ahorita te doy la palabra, Daisy, perdón. Es un diccionario que se llama el Diccionario de Concordancias Strong. Este Strong es un diccionario tanto que tiene el hebreo, español o griego al español, y vienen todas las palabras. Es un diccionario bíblico, el cual pueden ver todas las palabras en su original y lo que significan en español. De ahí pueden obtener ustedes esas palabras. Entonces lo que hacen es, ven la palabra en cómo viene en el texto original, lo buscan en el Strong y ahí se dan cuenta cuáles son las diferentes palabras en español que pueden coincidir con esa palabra en hebreo o en griego o en arameo. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo busqué esa palabra temer, temor, y en hebreo es principalmente utilizado por esta palabra que se llama yaré. Yaré en su forma primaria y en su forma femenina infinitivo, que es yiré, es el 3374 que está abajo, de aquí. Si se me atoran o no entienden algo, automáticamente me avisan, por favor, ¿vale? Sí. Pues aquí está, este es el 3372 yaré y este es el infinitivo yiré. Esas dos palabras, y el femenino, esas dos palabras viene de la misma raíz, yaré, que es temer. Esta es la raíz, yaré, temer. Y aquí vamos a ver los significados. La raíz primaria obviamente se traduce como temer. Moralmente, cuando ven este punto moralmente también se puede traducir como reverenciar. Muchos de ustedes dijeron, pues es que es una reverencia, es ser reverente a Dios, no es tanto como un miedo. Sin embargo, también es una palabra que se utiliza como asustar, amedrentar, asombrosa, atemorizar, espantar, espantoso, estupendo. Bueno, tiene todas estas traducciones o significados de la raíz hebrea. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría enfocar aquí? Vean la parte de que es temer en español, en la parte de reverenciar, pero que también puede significar asustar, amedrentar, ser temeroso, temible, terrible, ¿ok? También vemos esta derivación en el hebreo, que es el 3373, que también dentro de la parte reverente puede significar medroso, temor, temeroso, ¿no? Y como comentaba, cuando hablamos de el temor del Señor, el temor de Jehová, en el hebreo, en la Biblia hebrea, aparece esta palabra, yiré. Cuando dice el temor de Jehová, viene yiré. ¿Ok? Adelante, Víctor. Me surge una duda de lo que significa, porque vemos amedrentar, atemorizar, es como reprimir o retraerte a hacer algo, pero también veo formidable, maravilla, maravilloso, o sea, como que se contrapone. Ahí me hace ruido esas tres traducciones. Lo que pasa es que depende de cómo sea el contexto, dónde se utilice, Víctor. O sea, si ahorita, o sea, lo siguiente primero es entender de dónde viene la raíz. O sea, que esta raíz hebrea, en los versículos que veamos, aunque los veamos en español y diga temer o temió o temible, siempre llevan la misma raíz hebrea, ¿ok? Y conforme lo estudiemos, le vamos a dar el sentido que nos da el contexto, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque puse casos de algunos eventos en la Biblia donde vamos a ver cuándo dice una cosa y cuándo dice otra cosa, para que podamos entender bien lo que es la palabra temor de Jehová, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar.
Tengo que borrar estos. Permítame tantito. Voy a borrar aquí. Fíjense en griego. En el Nuevo Testamento esta palabra es del verbo fobeo, ¿ok? Fobeo es atemorizar. Y algo bien interesante, fíjense, también significa alarmarse. Alarmarse. Por analogía, quedar asombrado o reverenciar, respetar, temblar, temer, temeroso, temor, espanto, miedo, amedrentar, atemorizar. ¿Ok? También en ocasiones en el Antiguo Testamento vemos fobetron. Esto significa una cosa atemorizante. Aquí sí viene ya más la palabra terror. En lo que les tengo que decir es que los versículos que tengo ahorita del Nuevo Testamento no aparece esta palabra, fobetron. Entonces, en el Nuevo Testamento no vemos o no veo que sea el significado acerca de terror. Pero sí, fobos sí, y fíjense, el temor también significa una alarma, alarmarse, además de respeto, respetuoso, y también en ocasiones se puede interpretar como miedo. Entonces, hay una situación cercana entre el significado de temer cuando lo ponemos como respetuoso, o cuando lo ponemos como alarma, o como lo ponemos como... Eso lo vamos a revisar ahorita en los diferentes casos, ¿ok? Pero esa es la parte, digamos que la parte básica de los textos. Ahora, como bien decía David, vamos a ver qué significa el temor de Dios, pero en base a la Biblia. O sea, la Biblia nos dice algunos versículos muy básicos, muy claros, que nos dice el temor de Dios, el temor de Jehová, el temor del Señor es, ¿ok? Y eso es lo que puse aquí en la siguiente diapositiva. Lo primero es que según la Biblia, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿ok? ¿Me pueden ayudar leyendo Salmos 111:10, por favor? Sí, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que participan de sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? Es el principio de la sabiduría. Ahora, pregunta, ¿qué es la sabiduría? ¿Quién me puede decir qué es la sabiduría? Pues es la inteligencia de lo que estamos, o sea, bueno, yo por ejemplo en la sabiduría le digo a Dios, Señor mío, dame la sabiduría para entender y comprender tu palabra. Pero ¿qué le pide cuando le dice dame la sabiduría, Blanquita? ¿Qué le pide? Pues, que cuando yo esté estudiando la Biblia, me ayude a comprender lo que yo estoy estudiando. Ok, entonces comprensión de la palabra es sabiduría. Sí. Ok, ¿alguien más? El conocimiento, pedir conocimiento. Ok, ¿el conocimiento de qué, Gabo? De la interpretación de lo que le pedimos a Dios, o sea, interpretar lo que Él nos quiere decir o enseñar. Ok, interpretar lo que nos quiere decir o enseñar. Ok, Angie, gracias, Gabo. Yo creo que la sabiduría es el conocimiento, pero para ser conscientes, para ser prudentes en nuestras acciones y nuestra forma de vivir. Dijiste una palabra clave, prudencia. Prudencia viene relacionada con la sabiduría, pero no es la sabiduría, ¿eh? Ojo. Pero sí, tiene parte de, la sabiduría te lleva a la prudencia. De hecho, esto también lo vamos a ver más adelante. David, Celita, gracias, Angie. Yo creo que es la sensatez y buen juicio. Sensatez y buen juicio ¿de qué? Moral, legal, es una cuestión. No, dice en Proverbios 1:7,
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, para mí, la sabiduría es la prudencia, el buen juicio, la sensatez. Prudencia, buen juicio y sensatez. Ok, muy bien. Bien, gracias, David. Daisy. Yo pienso que sería el entendimiento de las cosas, ¿no? Entendimiento de las cosas, ok. Ok, gracias, Daisy. Yamile. Es la guía. O sea, es el conocimiento, pero también la guía. Ok. Muy bien, muy bien. La guía es el conocimiento. Angie, ¿vas a decir algo más? Si dejaste la mano levantada. No, muy bien. Ay, no, perdóname. Vero Herrera. Gracias, Yamile. Estela quiere Sí, decir. para mí la sabiduría es es el conocimiento y de lo que se va adquiriendo de un estudio o de lo que se va aprendiendo. Ok. Aprendizaje. Ajá. Ok, muy bien, gracias, Berito. Gracias. Por favor. Estela, adelante. Sí, la sabiduría sería la capacidad de poder ver con claridad las situaciones que vivimos día con día, pidiéndole discernimiento a Dios para poder distinguir entre lo bueno y lo malo y tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Ah, esa te la buscaste en Wikipedia porque sí, ese es muy No. Exactamente, muy bien, va muy por ahí. Fíjense, ¿lo puedes repetir, por favor? Escuchen bien. Repítelo. Es la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo para tomar decisiones en la vida conforme a Dios nos lo va diciendo. O sea, leyendo su palabra y poder, con el conocimiento que Dios nos va dando a través de la palabra, para poder tomar decisiones de acuerdo a lo que Él nos va indicando en su palabra. Correcto, correcto. Ahora, ahí falta nada más una cosita más para completar bien todo. Enrique, adelante. Sí, fíjate que yo estoy leyendo el libro de Eclesiastes y pues ese tiene que ver con lo de hoy, ¿no? Que dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Entonces para mí justamente la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito. Digamos, es simplemente tener pues con uno mismo el don de alcanzar prácticamente todo aquello que para ti antes era desconocido. Entonces, eso es lo que para mí es sabiduría. Bien, ok. Bien, gracias. Gracias. Creo que Daniel también quería aportar algo. ¿Dani? Era lo mismo que dijo esta Estelita, discernimiento entre el bien y el mal. O sea, es la guía que nos da. Pero exactamente es eso. Ok, ahí les va entonces. Miren, la sabiduría, muchos pensamos que el sabio es aquel que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento. Pero el sabio no es el que tiene mucho conocimiento, sino es el que tiene mucho conocimiento más mucho prudencia. La sabiduría es la suma del conocimiento más la prudencia. ¿Qué significa eso? Significa que el conocimiento lo pongo en práctica. Así de sencillo. La inteligencia nos da conocimiento. Tú puedes ser una persona inteligente, pero no una persona sabia. Hay un dicho muy famoso que tenemos que es que aprendas ay, ¿cómo va esto? Se me olvidó. Aprende en cabeza ajena, ¿no? Dicen. O sea, el que aprende en cabeza ajena no tiene que pasar por lo que la otra persona pasó para poder hacer o no hacer o no tener las consecuencias que tuvo la otra persona. No sé si me explico. Entonces, la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Uno es sabio porque sabe de la palabra de Dios. Cuando hablamos de sabiduría de Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios, pero además la aplicación misma. Por eso le decía a Estelita que nada más le faltó esa parte de la aplicación, que ella decía tomar las decisiones. Es correcto. La sabiduría te va a dar el discernimiento
porque tienes el conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, lo que te va a ayudar a aplicarlo es la completa sabiduría, es la prudencia. Acuérdense que cuando hablamos de prudencia, hablamos de los filtros, aquello que nos detiene a no desbordarnos en una euforia de actividades o de acciones, sino que la prudencia dice, oye, pues no, tranquilo, tienes que hacer las cosas de esta manera, porque el conocimiento con la prudencia nos permite ser sabios. ¿Sí? No sé si quedó claro. Lo repito otra vez, sabiduría es la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios. Adelante, ¿quién? Fíjate que hay algo muy, muy padre que dice que entre más conocimiento tienes, pues obviamente es mayor tu sabiduría. Y algo que tú acabas de mencionar es muy cierto, ¿no? De hecho, la Biblia dice en algún proverbio, yo recuerdo que decía que es mejor ser sabio a ser necio. Entonces, justamente ahí la parte que tú comentabas de la prudencia. Entonces, para mí van de la mano. Correcto, que gracias. ¿Vero Herrera? Ok. Muy bien. Sí queda claro, sabiduría es la aplicación del conocimiento del Dios. La aplicación del conocimiento de Dios. Por eso cuando hablamos de sabiduría, hablamos de ciencia. Ciencia es conocimiento, sabiduría es aplicación del conocimiento. Para que son términos muy sencillos, ¿ok? Si se fijan aquí, como nos dice muy bien Salmo 111, que lo dijo Gaby, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. Entonces tenemos que estar meditando en por qué, cuál es la relación entre el temor de Jehová con la sabiduría. ¿Alguien, ¿a quién le toca Proverbios 1:7? Si lo pueden leer, por favor. Sí, perdone. Sí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Correcto, los insensatos. Pero aquí dice nuevamente, nos dice lo mismo que Salmo 111. Nos dice, el principio de sabiduría es el temor de Jehová. Entonces nuevamente vemos que la palabra nos dice, hay algo entre la sabiduría y entre el temor de Jehová. Proverbios 9:10, ¿qué nos dice, por ejemplo? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ok, si se fijan ahí, lo que habla es nuevamente lo mismo. El principio de la sabiduría, el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y aquí hace algo adicional, que es el conocimiento del Altísimo, el conocimiento de Dios es la inteligencia. Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos para la sabiduría, necesitamos la inteligencia más la prudencia para poder ser sabios. La inteligencia es el conocimiento de Dios, ¿ok? Nosotros hablando como cristianos. ¿Qué nos dice Job 28:28? Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El apartarse del mal, la inteligencia. Ojo, ¿eh? Entonces, aquí otra vez, nuevamente nos dice Job, el temor de Jehová es la sabiduría. Vuelvo a repetir, hay algo que nos quiere decir el Señor acerca de la sabiduría con el hecho de ser sabios con el temor de Jehová. ¿Qué nos dice Proverbios 15:33? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Ok? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Entonces, nuevamente, es esa relación entre temor de Jehová y sabiduría. ¿Qué más nos dice Proverbios 8:13? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Correcto. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces vemos,
Ya tenemos ahorita información de la misma Biblia que nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es la sabiduría. El temor de Dios es enseñanza de sabiduría. Y ahora nos dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Y ahí nos dice qué es lo que aborrece, parte de lo que aborrece el Señor. ¿Nos puede repetir, Daisy? ¿Qué es lo que aborrece el Señor? Sí, claro. Dice, aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, una boca perversa, aborrece. Exactamente. Entonces, ahí nos da algunas indicaciones de qué es lo que aborrece el Señor. ¿Qué es lo que nosotros, en dado caso, teniendo el temor de Jehová, deberíamos de aborrecer igual? La maldad. ¿Ok? ¿Qué nos dice 2 Corintios 7:1? ¿Para qué puede servir? Adelante, Leo, perdón. Ok, no te preocupes. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios también sirve para perfeccionar la santidad de nosotros. Esto dice el apóstol Pablo. Entonces, el temor de Dios también, según el Nuevo Testamento, es para perfeccionar la santidad de nosotros, los hijos de Dios. ¿Ok? Proverbios 14:26, ¿qué nos dice acerca del temor de Dios? En el temor de Jehová está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. Está la firme confianza, la fuerte confianza. O sea, es decir, que el temor de Dios es confianza. ¿Ok? Es confianza, es tener la confianza plena o la esperanza o el poder esperar en un Dios fuerte. Entonces, el temor de Dios es fuerte confianza. ¿Qué nos dice Proverbios 14:27? Dice, es el temor de Jehová, que es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Es manantial de vida para qué? Apartarse de los lazos de la muerte. Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Ok? Y por último, ¿qué vemos en Isaías 33:6? ¿Qué es el temor de Dios? Dios. Ahí voy. En aquel día Él será tu cimiento seguro y Él te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. El temor del Señor es tesoro. Fíjense qué interesante. Entonces, veamos nuevamente las diferentes descripciones o interpretaciones que nos da la palabra de Dios sobre el mismo temor de Dios. Entonces, es el principio de la sabiduría. Es la sabiduría misma. Es enseñanza de sabiduría. Es aborrecer el mal. Es para perfeccionar la santidad. Es fuerte confianza. Es manantial de vida para alejarnos del mal camino. Y es un tesoro. ¿Ok? Entonces yo creo que es algo que tenemos que valorar y que entender dentro de nosotros, dentro de nuestro camino. Y ¿qué me pueden comentar ustedes acerca de esto que acabamos de observar, esto que acaba de decir la palabra sobre el temor de Dios? ¿Cómo cambia o cómo se modifica lo que ya ustedes estaban pensando? ¿Qué opinan en base a estos versículos que acabamos de leer? Así es que al contrario, Ajá. o sea, al contrario de un temor como tenerle miedo a algo, no sé, es más bien una seguridad. Es una seguridad. O sea, se me hace una seguridad, se me hace como, o sea, que pues teniendo el conocimiento de Dios y su guía y llevarlo a la práctica, pues me aparta de todo, o sea, pues hasta de la muerte, ¿no? De esa muerte espiritual. Correcto. Entonces me da como más, pues más seguridad. Correcto, bien, Emily, gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Comentar? ¿Qué es la seguridad y la confianza que nosotros vamos a ir teniendo en el conocimiento de su palabra y ponerla en práctica, como dijo Yamilet? Y obviamente todo esto nos va a apartar de todo mal y como aquí lo dice, ¿no?
habla de la soberbia, de la arrogancia y nos va a apartar del mal camino, siempre y cuando nosotros obedezcamos a su palabra y nuestra vida esté basada a su libro, que es la Biblia. Bien, bien, gracias, Rodito, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí. No. A ver, Adri. No, tú, Adri, ya después yo, no te preocupes. Bueno, realmente, pues sí, de todas estas características, yo no me había puesto a pensar que realmente es un tesoro. El temor al Señor es un tesoro porque, pues sí, o sea, es realmente cuando encuentras un tesoro, pues te encuentras así cosas pues que te van a dar un beneficio. En este caso, pues nos va a dar bendición a nuestra vida, tener el temor al Señor, porque pues nos lleva a esa confianza, nos lleva ese tesoro que descubrimos, ¿no? Teniendo el temor, pues es que nos lleve a tomar decisiones inteligentemente, sabiamente, que sabemos que podemos con ese temor confiar que las cosas que hacemos están hechas conforme a la palabra de Dios, nos aleja de caer en muchas tentaciones, en mucho pecado. Entonces realmente, pues ahorita yo no lo veía así, pero pues realmente es un tesoro que el Señor nos brinda, nos da, y que pues nada más está en nosotros tenerlo en nuestras vidas y nos va a derivar todo esto que estamos viendo. Muy bien, bien, gracias. Gracias. Adelante, Estelita. Sí, el temor de Dios es aquello que nos va a ayudar, como yo decía, a mantenernos en la palabra y a mantenernos en aprender a hacer lo bueno y lo malo. Y de esa manera nuestra vida va a ser diferente al resto de las personas y lo vamos a hacer por convicción propia, no tanto por una imposición o por un miedo, porque a veces te pueden decir, oye, ¿por qué no te emborrachas? No me emborracho por mis convicciones, no porque me lo prohíban, no porque le tenga miedo a alguien, o le tenga un temor enorme a que me va a caer un rayo del cielo en ese momento, ¿no? Sino por las propias convicciones que yo voy teniendo, voy adquiriendo esa sabiduría de parte de Dios, salir metiéndome cada día más en su palabra. Bien, muy bien, Cita, muchas gracias. Es correcto lo que comentas cuando dice que lo hacemos, si hacemos algo que no hace el mundo y nos ven raro al respecto, pues seguramente viene la cuestión de pues de que se nos diga ahí, oye, pues es que tienes miedo, o qué te da miedo, o qué, por qué no lo haces, ¿no? Y es justamente eso, es el poder hacerlo de una manera por respeto, por amor a nuestro Dios y no por un miedo como es el miedo terrenal, ¿no? O sea, ese no es definitivamente lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar algo? Perfecto, bueno, aquí le paramos porque ya son las 9:30. Vamos a ver para la siguiente, vamos a ver quiénes fueron los hombres temerosos de Dios, y vamos a analizar después 4 casos. Esos 4 casos son de 4 eventos de la Biblia donde vemos que se menciona el temor de Dios, y los vamos a ir analizando y vamos a ir opinando y vamos a ir meditando en todo esto. Pero esto es lo que sigue y vamos a ir adentrándonos más en lo que realmente significa el temor de Dios. Pero aquí lo que quiero poner claro es, tenemos que estar bien conscientes que no se confunda la parte de porque soy temeroso consigo yo mi propia salvación. No, porque soy temeroso, y vamos a ver cómo se obtiene el temor de Dios, lo vamos a ver que proviene del mismo Dios, ese temor de Dios, y es el cual nos permite ir caminando por el camino que Dios quiere para nosotros. No ni a diestra ni a siniestra, sino ir caminando conforme que Dios quiere en sus fuerzas, siendo firmes en Él. Adelante, Gaby. Ay, bueno, yo nada más quería compartir que ahorita que me tocó leer mi versículo, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Y yo no sabía qué significaba lor.
Y ahorita ya lo busqué y dice, loor se usa como un sinónimo de alabanza para celebrar y honrar a Dios. Incluso en la Biblia suele usarse la palabra loor, también se utiliza como una forma de alabanza. La palabra loor significa gritos que pueden estar relacionados con el júbilo. Ajá, es loor. Entonces dije, pues qué bonito, porque es estar alabando, estar pues con pura alabanza a Dios, y ya dije, ya aprendí hoy algo nuevo. Perfecto. Sí, la palabra, Gaby, es loor, no loor. Loor. Es loor, es alabanza, es reconocer la grandeza de nuestro Dios. Muy bonito, me gustó. Muy bien, perfecto. Pues gracias. Vamos a tomar rápidamente entonces asistencia para terminar antes de la oración. Adriana Escorcia, sí la vi. Adriana Gutiérrez. Presente. Angie Jiménez. Anita. Anita Sierra, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Blanca Ortiz también la vi. Daisy también. Daniel Guerrero, David Piña, Estelita Delfín, Fernanda Jiménez. ¿Fer Jiménez está ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Gabriel Jiménez también, Gabriela Fernández también, Jaciel, ¿sí estaba Jaciel? Sí, aquí ando. Sí, aquí está. Ok. John. Yo no lo vi. No, okay. Arturo, John ya no va a estar en el curso porque se metió al curso de Comipé para hacerlo de su prepa, y entonces se le cruza. Entonces se va a salir de este. Ok, sin problema. Gracias. Quique también lo vi. Lau Sánchez. A mí no la vi, está conectada, ¿no, verdad? Mantente 2 patas firmes. No está. Rubén García lo vi, Pero Herrera, Víctor Durán también. Ahí está. Presente. Ahí seguido el joven pupilo. Yamile también está. Muy bien, pues entonces, Víctor, ¿nos puedes despedir, por favor? ¿Perdón? ¿Nos puedes despedir con una oración? Con todo gusto. Padre nuestro, gracias por tu enseñanza, gracias porque nos das sabiduría y comprensión en tu palabra, Padre. Gracias porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Gracias por el tiempo que destina Arturo para transmitirnos tu palabra, Señor, enseñarnos y aclarar muchas situaciones que realmente hasta el día algunos no entendíamos, y nos va haciendo más clara tu palabra para podernos guiar bajo ella y ser cada día mejores cristianos. Todo esto te lo agradezco en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Dios los bendiga mucho. Nos vemos el próximo martes y no se lo pierdan para darle continuidad a este mismo tema. Bendiciones. Okay. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Arturito. Bye. Bye. Gracias.